Así que, por favor, mientras tanto, vayan poniendo que están presentes, nombre, curso y que están presentes. ¿Ya? Por favor. Ya, entonces, bueno, recuerden, ¿cierto?, que la sangre era un tejido, que era un tejido, y que era un tejido un poco especial, ¿verdad? Porque no tenía la misma consistencia que un tejido normal, ¿verdad? Sino que era un tejido que era más bien viscoso, ¿cierto? No era como la piel, por ejemplo, que es un tejido así más duro, sino que es un tejido más bien como acuoso, ¿verdad? Eh, y algo bien interesante es que, bueno, obviamente eso es por la consistencia que este tiene, ¿cierto? Y bueno, ahí lo vamos a ir viendo con más detalle en el resto de la clase. También tenemos que saber, ¿cierto?, que este tejido, ¿cierto?, tiene una temperatura, ¿cierto?, cercana a 38 grados, ¿cierto?, un pH más o menos alcalino, ¿cierto?, cercano, bueno, es casi neutro, pero tirado un pelito a lo alcalino. Como les decía yo, ¿cierto?, representaba un cierto porcentaje de el peso corporal, ¿cierto?, más o menos un 7 al 8% del peso corporal. Y otra gran característica es que la cantidad, pues, o sea, más o menos 5 a 6 litros en hombres y 4 a 5 litros en las mujeres, ¿cierto?, de sangre. Y como ya saben, ¿cierto?, cumple funciones de transporte, bueno, no saben cómo, pero hoy día vamos a entender cómo, de regulación, por ejemplo, de regulación de temperatura, de regulación de la cantidad de sales, en fin, también de protección, y eso lo saben muy bien porque el sistema inmunológico viaja a través de la sangre, ¿verdad? Entonces, ahí está entendida la función de protección, que, bueno, no vamos a volver a explicar todo lo que ya explicamos del sistema inmunológico, por lo tanto, asumiré que algo en su cráneo, ¿cierto?, tiene que haber quedado de lo que le enseñé a principio de año, ¿ya? Bueno, y habíamos dicho también eh, que el sistema cardiovascular, ¿verdad? Tenía, bueno, estaba dividido, ¿cierto?, en tres grandes estructuras que uno podía conversar, ¿cierto?, que era el tejido sanguíneo, o sangre, ¿cierto?, los vasos sanguíneos, que son los que conducen esa sangre, y el corazón, ¿cierto? Si bien es cierto, del corazón vamos a tener una clase específica y especial de él, porque tenemos que conversar hartas cosas particulares como tal del corazón. Eso lo vamos a ver más adelante, pero sí tenemos que conocer, ¿cierto?, algunas... eh, eh, ya, no se preocupe. Sí tenemos que conocer algunas cosas muy importantes que son las estructuras del corazón, al menos las más sencillas. Recuerden que las estructuras del corazón, bueno, el corazón tiene cuatro cámaras, cuatro espacios internos, cuatro cámaras, ¿ya? Las cámaras de arriba, los espacios de arriba, se llaman aurículas o atrios, ¿ya? Aurículas o atrios, ¿sí? Aurícula o atrio. Y los espacios de abajo se llaman ventrículos. Entonces tiene dos aurículas o atrios y los espacios de abajo se llaman ventrículos. Entonces tiene dos y dos, ¿ya? Todavía no la he enviado. La prueba todavía no he enviado. La voy a enviar en la tarde. Al final como a las 7 más o menos la voy a enviar. Pero eso va a estar disponible hasta el viernes. ¿Ya? Ya di la instrucción, pero por si acaso para que lo puedan tener. ¿Ya? Bueno, entonces, ahora vamos a ir desglosando este sistema, ¿cierto? Punto por punto, para que nos vaya quedando claro más o menos eh, qué es lo importante de todo esto, ¿vale? Bueno, primero que nada, vamos a partir por la sangre, ¿ya? Estábamos viendo así como generalidad y ahora ya nos vamos a lo particular. Vamos a partir por la sangre. Bueno, la sangre, como ya saben, ahí están sus características, la temperatura, el pH, el volumen, en fin. Pero lo que yo quiero que ustedes sepan es que, bueno, si bien es cierto, esto lo hablamos en parte cuando hablamos del sistema inmune, ¿cierto? Ahora lo vamos a volver a tocar. Recuerden que la sangre, cuando yo la centrifugo, ¿sí? Este es un vaso con, o sea, ay, no me acuerdo cómo se llama, un tubo de ensayo, ¿verdad? Con sangre, ¿cierto?
Si yo ese tubo de ensayo lo centrifugo, queda esto. Esta es la misma sangre, pero después de centrifugar queda así. Y si ustedes se fijan, hay una parte que está por arriba, que sería esta, y una parte que es más pesada y que decanta, que sería esa, y queda como una fase ahí entre medio, que sería esa. Bueno, esa fase más que queda arriba, que es la menos densa, porque es más acuosa, más que nada agua, esa cosa se llama plasma. Ese es el plasma sanguíneo. ¿Sí? De ese color medio amarillento, así, un poco transparente, ¿cierto? Ese es el plasma. Ya vamos a hablar de él con más detalle. Esta fase que queda aquí como de transición entre el plasma y lo que sigue hacia abajo, corresponde a lo que son las plaquetas y los leucocitos, ¿sí? Las plaquetas y los leucocitos, y todo el resto, que es esta cosa más oscura, serían los eritrocitos. Vale decir, los glóbulos rojos, ¿cierto? Y en esta fase quedarían tanto las plaquetas y los o trombocitos, ¿cierto? Y los leucocitos, que son los glóbulos blancos. Pero si nosotros juntamos todo esto, es decir, las plaquetas, los leucocitos y los eritrocitos, todo eso forma lo que se llaman los elementos figurados. Entonces la sangre está formada por dos cosas, plasma y elementos figurados. Claro, están todos en conjunto. Cuando usted se saca sangre, la sangre es así. No, no es así, ¿cierto? Sino que la sangre está todo mezclado. Entonces, yo no veo estas fases en nuestra sangre, sino que yo tengo que generar esta centrifugación para yo poder diferenciar y decir, ah, sí, la sangre en realidad está formada por más de una cosa, ¿cierto? Plasma y elementos figurados, donde yo puedo por densidad, ¿cierto? Cachar cuáles son las plaquetas, cuáles son los eritrocitos, en fin, ¿cierto? Bueno, ¿cuáles son las funciones principales que tiene la sangre? La primera y más importante que tiene es la función de transporte. ¿Por qué? Porque a través de la sangre yo puedo transportar gases, como el oxígeno, como el dióxido de carbono, puedo transportar nutrientes para que las células de mi cuerpo puedan comer, esas nutrientes que se absorbían, ¿verdad?, en el sistema digestivo, en el duodeno, o sea, perdón, en el yeyuno, ¿cierto?, en el ilion. Bueno, todos esos nutrientes viajan a través de la sangre, viajan en dirección a todas las células de mi cuerpo, ¿cierto? Y también yo a través de la sangre puedo sacar desechos, vale decir, las células están vivas y como están vivas, también liberan desechos. Y por tanto, como liberan desechos, ¿cierto? Eh, ¿Cuánto se llama? Esos desechos por algún lado tienen que salir, pues. ¿Y por dónde salen? A través de la sangre. ¿Ya? Así también, bueno, y el principal desecho que eliminan las células es el CO2, pero también otras sustancias como, no sé, la creatinina y otra serie de sustancias químicas que hay que eliminar, por ejemplo, vía la orina y otras cosas, porque, bueno, más adelante se van a dar cuenta de cómo se forma la orina y que la sangre también está metida ahí. ¿Ya? Bueno, eh, otra función importante que cumple la sangre es la función de regulación. ¿Ya? ¿Regulación de qué? Regulación principalmente de la temperatura de tu cuerpo, así también del pH, y una presión que es la presión osmótica, pero eso en realidad todavía no me interesa. Y una tercera función, que esta ustedes la saben muy bien, ¿cierto? Que es la función de protección. Recuerden que la función de protección, ¿cierto? ¿Por qué es una función de protección y por qué es tan importante? Porque acuérdense que todos los componentes celulares y humorales del sistema inmunitario, ¿cierto? ¿Cierto? Viajan a través de la sangre. Entonces, claramente es un vehículo para transportar a todas estas células, ¿cierto? O moléculas como los anticuerpos, en fin, para poder generar, ¿cierto?, un ataque hacia los distintos antígenos, ¿cierto?, que se presentan, como ustedes ya muy bien saben, y ya se los expliqué a principio de año, ¿cierto? Entonces, claramente, la sangre cumple muchas funciones y todas esas funciones son sumamente importantes. ¿Sí? Bien, entonces ya más o menos tenemos clarito la función principal que cumple la sangre, ¿cierto? ¿Para qué, pa- eh, pa qué sirve, ¿cierto? Em, y,
y bueno, más que nada, ¿cierto? Ya cumplimos, ¿cierto? Más o menos esas son las ideas principales que yo quiero que usted maneje y maneje muy bien, ¿ya? Bien. ¿Alguna duda con respecto a la sangre en su composición y función? ¿Queda clara la idea en la cual funciona más o menos la sangre, así a grandes rasgos? ¿Sí? Ok, ya, muy bien. Bueno, aquí en realidad estamos recordando cosas que ya hemos conversado, ¿verdad? Esto no es nada nuevo. Bueno, eh, vamos a dividir a la sangre y vamos a hablar primero del plasma y luego vamos a hablar de los elementos figurados, ¿ya? Entonces primero, lo primero que vamos a hablar es justamente del plasma. En el plasma sanguíneo, lo que más hay en el plasma sanguíneo es agua. Fíjense, prácticamente el 91.5% del plasma sanguíneo es pura agua. Luego, un 7% está formado por proteínas, dentro de las cuales, por ejemplo, está la albúmina, las globulinas y el fibrinógeno, cada uno con un porcentaje específico, pero todo ese porcentaje está dentro más o menos de un 7% que son proteínas, ¿sí? También está formado por nutrientes, ¿cierto? Y otras cosas que esta tabla continúa en la siguiente diapositiva que ya vamos a ir conversando. Bueno, básicamente el agua que compone, ¿cierto?, el plasma sanguíneo, es súper importante que esté presente el agua en el plasma sanguíneo por una razón súper sencilla, y esto a lo mejor es nuevo para ustedes, es una razón directa y muy importante, porque el agua es fundamental para mantener la temperatura del cuerpo, ¿ya? Yo les dije que la sangre, ¿cierto?, regulaba la temperatura del cuerpo. Entonces, yo ahora les digo, ya, esa regulación de la temperatura del cuerpo se da principalmente por este componente que es el agua. Pregunta, y pregunta para todos. ¿A alguien se le puede ocurrir por qué el agua es tan importante para regular la temperatura del cuerpo? ¿A alguien se le podría prender la ampolleta y decir por qué podría ser la, la razón por la cual el agua es tan importante para regular la temperatura del cuerpo? Vamos a ver las respuestas. Eh, eh, ya, ok, no importa. No me entendí la pregunta, pero ya, no importa. Sí, sí, está bien lo que, en parte, las cosas que también están aportando, pero en realidad la respuesta es un poco más química, ¿sí? Eh, y sí, en parte tiene que ver con lo que está diciendo Macarena, ¿ya? Miren, el agua tiene una característica, ¿ya?, que es muy particular del agua. Y es que el agua tiene una cosa que se llama un alto calor específico, ¿ya? Un alto calor específico. Bueno, en realidad la característica química es el calor específico, pero el agua, ese calor específico lo tiene alto. ¿Qué significa? Partamos por lo más básico, por el calor específico. ¿Qué significa el calor específico? El calor específico significa la cantidad de calor, de energía calorífica que yo necesito para poder elevar en 1 grado Celsius 1 gramo de agua. O sea, ¿cuánta energía calorífica necesito yo para elevar en 1 grado Celsius un volumen X de agua? Y resulta, ese es el calor específico. ¿Cuánta energía calorífica necesito yo para poder elevar en 1 grado Celsius la temperatura del agua? Y resulta que el agua tiene la característica de que ese calor específico lo tiene alto. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que para que el agua eleve en 1 grado Celsius su temperatura, yo necesito mucho calor, necesito mucha energía para elevar la temperatura de la sangre, del agua, perdón, en 1 grado Celsius. Entonces, como el plasma sanguíneo tiene mucha agua, ¿cierto?
Eso hace que la temperatura de nuestro cuerpo se mantenga más o menos estable en una temperatura que es 36,5, 37 grados Celsius y no cambia de ahí. Salvo, por ejemplo, cuando usted tiene fiebre. Pero cuando usted tiene fiebre, pregunta, ¿cuántos grados sube su temperatura cuando usted tiene fiebre? De los 37 normales, ¿cuántos sube? ¿Subirá uno? ¿Dos? Cuando mucho, 38, 39 y ya. 40, así cuando ya es demasiado. Pero no sube 20 grados, ni 50 grados, ni 80 grados. ¿Y quién hace que la temperatura de tu cuerpo no se dispare así? El agua. El agua es este amortiguador, por así decirlo, que evita que la temperatura de tu cuerpo se eleve en demasía y que se mantenga más o menos estable en 37 grados Celsius. Por lo tanto, por eso es tan importante el agua dentro del control de la temperatura, porque su característica de tener un alto calor específico evita que la temperatura, ¿cierto?, de nuestro cuerpo se eleve así al chancho, ¿cierto? Y se mantenga más o menos en condiciones estables, ¿cierto? 37 grados Celsius y ya. Y si por ese motivo varía, no sé, pues serán 1 grado y ya, o 2 y sería. ¿Ya? Si no, claro, si no tuviéramos agua y nos daría fiebre, ¿cierto? Tendríamos que 80 grados Celsius de marcando. Y no, pues no es así. Nos pararíamos abajo del sol, que la temperatura subiría, 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 ¿cierto? Y no lo hace. ¿Quién mantiene esa estabilidad en la temperatura? El agua. ¿Ya? Por eso es tan importante. Y por eso importa la regulación, ¿cierto?, de la temperatura. Queda claro, ¿no? La idea del calor específico. ¿Sí? Bueno. Otra gran característica muy importante del plasma es que también tiene un porcentaje bueno, no es tan grande como el agua, pero también es un porcentaje importante de proteínas, dentro de las cuales, por ejemplo, yo puedo encontrar las albúminas, puedo encontrar las globulinas, puedo encontrar el fibrinógeno, en fin. Cada una de ellas va a tener funciones específicas, por ejemplo, no sé, por la albúmina, ¿cierto? Como dice ahí, generalmente son hormonas o sea, son proteínas de transporte. Sirven para llevar cosas. ¿Ya? Por la albúmina, por ejemplo, sirve para transportar hormonas. Las globulinas, bueno, estas son más conocidas. Las globulinas forman las inmunoglobulinas, o sea, los anticuerpos, ¿cierto? Ahí están los famosos anticuerpos, ¿cierto? De la familia de las globulinas, ¿cierto? ¿Qué son estas cuestiones? Por ejemplo, el fibrinógeno, que es muy importante para los procesos de coagulación sanguínea, ¿sí? También es muy, muy importante. Eh, no, las personas que tienen, o sea, las personas que tienen hemofilia, eh, ay, no me acuerdo en este preciso momento qué es lo que les falla. Eh, Tendría que buscarlo, que de verdad que no me acuerdo en este específico momento, no me acuerdo qué les falla, pero lo puedo buscar y después te lo puedo contestar, porque no me acuerdo. Así que tengo que verlo y ahí te lo puedo contestar. ¿Mm? Ya. Eh, Bien. Entonces, lo importante del fibrinógeno, ¿sí? Es que estimula la coagulación de la sangre, ¿cierto? Y la coagulación de la sangre es un proceso muy importante que tiene que pasar eh, para yo poder, eh, ¿cierto? Evitar las hemorragias. La hemorragia es la salida masiva de sangre. ¿Cierto? Cuando usted se corta, ¿cierto? Y rompe un vaso sanguíneo, el vaso sanguíneo empieza a botar sangre, porque se rompió. Entonces, la coagulación trata de evitar aquello, generar este tapón, ¿cierto? Para evitar la salida de sangre, ¿sí? La coagulación sanguínea. Bueno, algo bien importante es que este fibrinógeno, ¿ya? Este fibrinógeno, que es la proteína que importa mucho en la coagulación, cuando ocurre coagulación, ese fibrinógeno se tiene que transformar en una proteína que se llama fibrina. Y la proteína fibrina, ¿cierto? Después de la transformación de fibrinógeno a fibrina, eh, esa proteína, la fibrina, es como, eh, como la cola fría, ¿sí? Una proteína media pegajosa. Y en esa proteína, que es un poco pegajosa, ¿cierto? Y bastante densa,
se empiezan a pegar los trombocitos, las plaquetas, y generan, ¿cierto? El trombo, generan el coágulo, ¿ya? Por eso es tan importante, ¿cierto? Esta proteína para poder generar coagulación, ¿ya? Bien. Otra proteína importante que está presente acá, perdón, otra proteína. Otras cosas importantes que están presentes dentro del plasma sanguíneo son los nutrientes. Los nutrientes que vimos, ¿cierto?, la semana pasada, como los ácidos nucleicos, ¿cierto? Los aminoácidos, el ácido graso y el glicerol, ¿cierto? Los monosacáridos, todas esas cosas que van a ir a alimentar, como dice ahí, a las células, ¿cierto? Todos esos nutrientes están viajando junto al plasma sanguíneo. Entonces, ya más o menos tenemos clarito que lo que más hay en el plasma es agua. La razón de por qué hay agua es para más o menos controlar la temperatura, gracias al alto calor específico. Existen varias proteínas, no, estas tres no son las únicas, existen más, pero existen proteínas también que están presentes generalmente con función de transporte, ¿cierto? Con función de transporte de diversas cosas. Existen también las globulinas, que son los anticuerpos, ¿cierto? Para la función inmunológica. Está el fibrinógeno, que es importante para lo que es la coagulación de la sangre y evitar las hemorragias. También están los nutrientes, ¿cierto? Todos los que ya aprendimos en la unidad pasada, para alimentar, ¿cierto?, a todas las células de mi cuerpo. ¿Y qué más hay en el plasma sanguíneo? En el plasma sanguíneo lo que yo puedo encontrar también son, por ejemplo, hormonas, algunas enzimas también, que van a catalizar algunas reacciones químicas, y las hormonas, todas las hormonas, todas, ¿sí? Todas las hormonas de mi cuerpo, todas viajan por la sangre, todas, ¿ya? Aquí no hay ninguna excepción. Todas las hormonas de mi cuerpo viajan a través de la sangre, todas. Eh, Esto, bueno, más adelante vamos a ver sistema endocrino y ahí no lo vamos a ver con mucho más detalle, ¿cierto? Cómo viajan, y eso ya es materia de otro costal, pero todas finalmente las hormonas viajan a través de mi plasma sanguíneo, ¿ya? Todas están ahí. También algo de gases, como el CO2 y el oxígeno, algunas sales, como el sodio, el potasio, el cloro, el bicarbonato, en fin, diversas sales o sustancias inorgánicas que también viajan dentro de esta solución que es el plasma, y también productos de desecho, como la urea, el ácido úrico, la creatinina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes se fijan, el plasma sanguíneo igual es harto lo que lleva, o sea, no lleva pura agua. Si bien es cierto, es lo que más hay, ¿cierto? Eh, es una mezcolanza, ¿verdad?, de muchas cosas que están viajando ahí. Entonces, claramente es un componente muy importante de la sangre, ¿ya? Claramente es un componente vital, ¿cierto?, para que todo, ¿cierto?, marche muy bien dentro de los procesos, ¿cuánto se llama? Sanguíneo, ¿no? Eh, ok. ¿Alguna duda con respecto, perdón, alguna duda con respecto a el plasma en su composición? ¿Alguna duda específica? ¿No? Acuérdense, por favor, de decirme si sí o si no para poder seguir sin problemas, ¿no? Ya, ok. Entonces, comprendido el hecho, ¿cierto?, de esta cosa que es el plasma. El plasma se dona por un componente específico que es los anticuerpos. Por eso donan plasma. Específicamente por ejemplo, en el caso ahora de las infecciones por esta cuestión del virus, ¿verdad? La gente dona plasma, la gente que se ha infectado, ¿cierto? Dona plasma porque en teoría esas personas han generado anticuerpos anti ese virus. Y los anticuerpos, que son los inmunoglobulinas, ¿cierto?, viajan a través del plasma. Pues por eso la gente puede donar su plasma. Eso es lo que se hace. Bueno, entonces, ya, tenemos listo más o menos entendido la primera parte, que es el plasma, y ahora vamos a los elementos figurados. Bueno,
Esto ya es chiste conocido, pero igual es bueno recordarlo. Recuerden que los elementos figurados nacen en la médula ósea de los huesos, ¿cierto? En un proceso que se llamaba hematopoiesis, ¿cierto? Hematopoiesis, ¿cierto? Y este proceso de hematopoiesis, que ocurría, ¿cierto?, en la célula, en la médula ósea de los huesos largos. ¿Por qué ocurría ahí? Porque en ese lugar existían estas células hematopoyéticas, ¿verdad? Que podían generar todas las líneas celulares con respecto a las células sanguíneas, ¿vale? Es decir, podían formar los eritrocitos, podían formar los leucocitos, que ustedes muy bien conocen, como los eosinófilos, los neutrófilos, los basófilos, los macrófagos, los linfocitos, bla, bla, bla. Y ustedes, cada uno de ustedes, esto ya lo saben y entienden qué hace cada uno, entonces no lo vamos a volver a ver, ¿sí? Si tiene alguna duda, váyase a sus cuadernos, ¿cierto? Y a sus apuntes vistos antes. Pero ahora lo que yo me voy a encargar de ver son las células que no he visto, como por ejemplo los eritrocitos, y recuerden que las plaquetas, los trombocitos, ¿verdad? No eran células, sino que eran fragmentos de una célula más grande, que era el megacariocito, que se rompía, ¿cierto? Y formaba estas estructuras pequeñitas que eran los trombocitos o también llamados plaquetas. ¿Mm? Entonces, esto es conocido, ¿cierto? Chiste conocido eh, de ya visto hace bastante tiempo, ¿cierto? Bueno, ¿de quién me voy a encargar de hablar ahora? Son de las células que no he hablado, ¿cierto? Porque no vamos a hablar de los leucocitos, como les decía, otra vez, ¿cierto? Pues ya entenderán lo que hacen. Pero voy a hablar de estos dos, de los eritrocitos y de las plaquetas, ¿ya? Vale. Lo primero que vamos a hablar es con respecto a los eritrocitos. Recuerden que los eritrocitos, ¿cierto? También eran los antiguamente llamados glóbulos rojos, y también se les puede decir hematíes, ¿ya? Ese es el otro nombre que tienen, eritrocitos, hematíes, o, bueno, glóbulos rojos, que es como el old school, así, el nombre antiguo. Bueno, ahí hay algunas características, ¿cierto? De cuánto miden, pero aquí hay una característica muy importante, y esto es una cosa que ustedes lo tienen que saber. Los glóbulos rojos no tienen ningún organelo celular, ninguno, ¿ya? No tienen ningún organelo celular, ninguno. No tienen núcleo, no tienen mitocondrias, no hay nada, no hay retículos, no hay nada, ¿ya? No hay absolutamente nada. Lo único que hay adentro de un glóbulo rojo son miles y millones de moléculas de una proteína que se llama hemoglobina, que más adelante vamos a conversar de ella con mucho, mucho detalle. Ya sabemos que se producen en la médula ósea roja, hay un proceso de producción de ellos que se llama eritropoiesis, porque ustedes entenderán que este glóbulo rojo que no tiene ningún organelo, no nació así, po. Cuando nació, sí tenía organelo, y tenía núcleo, y tenía mitocondria, y tenía retículo, y tenía ribosoma, y todo lo demás, y todo lo tenía. Pero en el proceso de formación, después todos esos organelos se genera mucha cantidad de hemoglobina, y luego todos los organelos se pierden, y solamente queda este glóbulo rojo sin ningún organelo y lleno de hemoglobina, ¿ya? Entonces, ojo con eso, no es que nazcan sin ningún organelo, sino que nacen como cualquier célula normal, con sus organelos celulares normales, pero los van perdiendo, ¿verdad? Dentro del proceso de formación, ¿ya? Eso es importante que lo tengan ahí como un antecedente. Fíjense la cantidad que hay por milímetro cúbico de sangre, cuánto hay en las mujeres, cuánto hay en los varones, ¿verdad? Eh, Bueno, esto de cómo generan ATP, en realidad por ahora no me interesa porque no lo hemos visto, y lo vamos a ver más adelante cuando veamos metabolismo celular, ¿ya? Ahí se van a dar cuenta finalmente cómo generan ATP estos glóbulos rojos, si son células, y finalmente, a pesar de no tener ningún organelo, tienen que estar vivos de alguna manera, entonces eh, tienen que generar energía. Bueno, el proceso que forman energía se llama glucólisis, ¿ya? Para que lo anoten ahí.
Y más o menos el tiempo de vida medio que tiene es más o menos 120 días. Eso dura un glóbulo rojo, 120 días. ¿Cuál es la principal función que tiene un glóbulo rojo? Transportar oxígeno y dióxido de carbono. Para eso sirve. ¿Sí? Los glóbulos rojos tienen la función de transportar oxígeno y dióxido de carbono. ¿Sí? O sea, un glóbulo rojo para ustedes y para mí tiene que ser una cosa que transporta. ¿Y qué transporta? Oxígeno y dióxido de carbono. Pasados los 120 días, se destruyen, y hay dos lugares donde se destruyen. Un lugar es el vaso y el otro también es el hígado, pero principalmente es el vaso. Y cuando ustedes le hacen un examen de sangre y a usted le miden esta cosa que se llama el hematocrito, no sé si alguna vez ha visto un examen de sangre y dice hematocrito y sale un número, ¿cierto? ¿Qué es el hematocrito? El hematocrito es la cantidad de glóbulos rojos que usted tiene por ml de sangre. ¿Ya? Eso es cuánta cantidad de glóbulos rojos tiene usted por ml de sangre, ¿cierto? Eso es el hematocrito. Y si usted tiene bajo, por ejemplo, el hematocrito, usted tiene anemia, que es la baja cantidad de glóbulos rojos. ¿Se fija? Entonces, ahí uno puede ir viendo si hay alguna enfermedad o algo por el estilo, en donde poder, ¿cierto?, ver y tratar al paciente o a la paciente. ¿Ya? ¿Se entiende estas características generales de los eritrocitos? ¿Alguna duda específica con respecto a estas características? ¿Podemos seguir? ¿Yes? ¿No? ¿Podemos continuar? ¿Sí? 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 Ok, muy bien. Ok, entonces ya tenemos clarito, ¿cierto?, la función que cumple y hay que acordarse de algo. Es una cuestión muy bruta, pero igual, no sé, a los chiquillos siempre les cuesta, y no sé por qué, nunca he entendido la razón de por qué. Acuérdense que adentro de los glóbulos rojos existen millones de moléculas de hemoglobina. ¿Ya? Acuérdense de ese detalle. Dentro de los glóbulos rojos existen millones de moléculas de hemoglobina. ¿Ya? Qué lástima a la Yael. Chuta. Bueno, cuando se le vuelva que pueda volver a entrar, si no hay problema. ¿Ya? Dígale que voy a llorar en su nombre, ¿cierto? Bien. Eh, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la hemoglobina, ¿ya? Esta proteína tan importante y tan trascendental de todo esto, ¿ya? Bueno, la hemoglobina es una proteína, que es esta que ustedes ven acá. Si ustedes se fijan aquí, hacemos como el zoom, ¿cierto? Vemos un vaso sanguíneo donde van los glóbulos rojos, pescamos uno y dentro de él existen millones de estas moléculas de hemoglobina. Bueno, la hemoglobina, como ya saben, es una proteína súper interesante porque es una proteína cuaternaria. ¿Ya? Esa es una característica que tiene la hemoglobina, es que es una proteína cuaternaria. ¿Qué significa que sea una proteína cuaternaria? Significa que es una proteína compleja, que es muy grande, que tiene varias subunidades. ¿Ya? Es una proteína compleja, grande y con hartas subunidades. En este caso tiene cuatro subunidades. ¿Ya? Entonces, como dice ahí, cada eritrocito contiene cientos de moléculas de hemoglobina y en esas moléculas de hemoglobina se transporta el oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces, si usted lo quiere hacer más chistoso y más sencillo a poder entenderlo, la hemoglobina es el Uber para el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Ya? El oxígeno y el dióxido de carbono se mueven gracias a la hemoglobina, que está dentro de los glóbulos rojos. Entonces, uno podría preguntarse y decir, ya, bacán. Si la hemoglobina, ¿cierto?, es el Uber de esta cuestión. eh, Ay, no lo he visto. Chuta. ¿Verdad? Perdón, 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 perdón. Dígale que miles de disculpas que de verdad no lo había visto. Sí. Generalmente suena esta cosa y no sonaba. Perdón, Agustín, no fue mi intención. Eh, no sé qué le pasó. Bueno, ya, no importa. Sí, gracias por avisarme. Si, ¿qué estaba diciendo? Que si la hemoglobina, ¿verdad?, es el vehículo de transporte de,
de cuánto se llama del gas, de los gases, ¿cierto? Del oxígeno y el dióxido de carbono, ¿cierto? ¿Cómo se suben, por así decirlo, los gases aquí arriba? ¿Cierto? Uno podría preguntarse ya, pues si esta es la cosa para poder mover gases, ya, pero ¿cómo se suben, por así decirlo, los gases a esta cosa? ¿Cómo se pueden pegar aquí? Y ahí está el secreto. El secreto es que dentro de la hemoglobina, dentro de esta molécula grandota, existen estos grupos, que voy a estar encerrando ahí, que se llaman grupos hemo. ¿Ya? Y esto es bien importante. Una hemoglobina, que desde ahora en adelante van a escribir hemoglobina cada rato, escriban HB, ¿ya? Una hemoglobina tiene 4 grupos hemo. ¿Ya? Una hemoglobina tiene 4 grupos hemo. 4. Solo 4. Y en cada uno de esos grupos hemo, ¿sí? En cada uno de esos grupos hemo, mira, ahora suena, por Dios. Bueno, en cada uno de esos grupos hemo, ¿sí? Se une, en cada uno de esos grupos hemo, se une las moléculas de oxígeno. En cada uno de ellos hay unión de un oxígeno. En cada uno de esos grupos hemo existe la unión de un oxígeno. Por lo tanto, pregunta, y pregunta muy obvia, pero igual es importante. Una hemoglobina, ¿cuántas moléculas de oxígeno puede llevar? Una hemoglobina, ¿cuántas moléculas de oxígeno puede llevar? Pregunto. Ya, pues, es tan fácil. Una hemoglobina, ¿cuántas moléculas de oxígeno puede llevar? ¿Cómo que millones? ¡4! Si por cada uno de estos grupos hemo se pega un oxígeno y hay 4, entonces, ¿cuántos oxígenos puede llevar? 4. No puede llevar más. Así de sencillo. ¿Cierto? Así de sencillo. Si por cada hemoglobina hay 4 grupos hemo y esos 4 grupos hemo, cada uno puede llevar un oxígeno, uno más uno más uno más uno da 4. Entonces, cada hemoglobina puede llevar 4 oxígenos. Entonces, cuando su hemoglobina está llenita con 4 oxígenos, uno dice que esa hemoglobina está saturada, ¿sí? Porque está llena de oxígeno. Ahora, ¿cómo se pega ese oxígeno al grupo hemo? ¿Cierto? ¿Cómo llega el oxígeno y se logra pegar aquí? Y ahí también hay un secreto, es que ese grupo hemo, en el interior, tiene un ión de hierro en estado ferroso, que es el Fe+2. Entonces, esta cosa, el ión ferroso, ¿sí? Que está dentro del grupo hemo, es el que se combina con el oxígeno y se pueden pegar. Se genera un enlace ahí y se pueden atraer, ¿cierto? Y pegar y viajar así pegaditos. Esa es la razón por la cual cuando usted se corta y se chupa la sangre tiene sabor a fierro, porque tiene fierro. Adentro de los glóbulos rojos, ¿cierto? Y de la molécula de hemoglobina está el fierro, y en el grupo hemo. Sin ese fierro, usted no puede pegar el oxígeno, no se pega. Podrá tener el grupo hemo, pero si ese grupo hemo no tiene fierro, el oxígeno no se pega. Por así decirlo, ese fierro, ese ion ferroso, es como el imán, donde ¿cuánto se llama? El oxígeno se logra pegar y viajar ahí pegadito con él. ¿Ya? Ojo con ese detalle. Entonces, resumimos, ¿verdad? Molécula de hemoglobina. Dentro de un glóbulo rojo hay millones de moléculas de hemoglobina, ¿verdad? Y cada molécula de hemoglobina existen estos grupos hemo. Cada molécula de hemoglobina tiene 4 grupos hemo. Y cada uno de esos grupos hemo puede llevar un oxígeno. Entonces, si una hemoglobina tiene 4 grupos hemo, entonces puede llevar 4 moléculas de oxígeno. ¿Cierto? ¿Cómo se pega el oxígeno al grupo hemo? Se pega porque el grupo hemo tiene este ión, ¿cierto? Que se llama el ión ferroso, y ese es como el atrayente químico, ¿ya? Para poder pegarse, ¿verdad? Esta hemoglobina al fierro, ¿ya? Perdón, este oxígeno, ¿cierto? Al fierro y poder viajar en la hemoglobina. ¿Se entiende la idea?
¿Queda clara la idea de cómo viaja el oxígeno dentro de la hemoglobina? Por favor, díganme si sí o si no, para poder, si les quedó clara la idea de cómo ocurre el viaje. ¿Sí? No. Para que me lo digan, por favor, a través del chat o como sea. Bien. Entonces, ya que sabemos, ¿verdad?, que cómo viaja, ¿cierto?, el oxígeno pegado a la hemoglobina, ahora vamos a entender otra cosa que es un poco más compleja, ¿ya? Que igual y es muy importante que ustedes lo sepan, ¿ya? Y es lo siguiente. Esto se llaman las curvas de saturación de la hemoglobina, ¿ya? Y esto igual es complejo y de hecho probablemente esta clase lo dediquemos solamente a hablar de esto, porque de verdad que es complejo y a la gente le cuesta un montón entenderlo, porque en realidad no es difícil, pero no sé, la gente como que se maneja cuando hay tantas cuestiones. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Primero que nada, cuando una hemoglobina se pega con un oxígeno, cuando una hemoglobina se une al oxígeno, forman una unión que es reversible. ¿A qué se refiere con que sea una unión reversible? A que así como se pegó, también se puede separar. Ya no es una unión para siempre, sino que el oxígeno, bacán. Si hay hemoglobina y hay oxígeno, ya, se pueden pegar, pero así como se pegaron, también se pueden separar. A eso se refiere con que sea una unión reversible. Cuando la hemoglobina se une con el oxígeno, la hemoglobina se pasa a llamar oxihemoglobina. ¿Ya? Cuando la hemoglobina se une con el oxígeno, la hemoglobina se pasa a llamar oxihemoglobina. ¿Ya? Entonces, hemoglobina más oxígeno, pegado obviamente, eso se llama oxihemoglobina. Pero resulta, y esto es muy importante y muy interesante también, resulta que la hemoglobina y el oxígeno son muy buenos pololos, ¿cierto? Se gustan bastante, la hemoglobina y el oxígeno, pero, así como cualquier relación eh, amorosa, ¿cierto? También tiene cosas que puede hacer que la relación no vaya tan bien. Hay algunos factores externos, ¿cierto? Que pueden hacer que esta relación que era tan buena, de repente como que se empieza a ir a las pailas, ¿ya? Puede empezar, puede pasar eso, ¿ya? Y hay cuatro factores principales, en realidad son cinco, pero son cuatro los que a mí me interesa, que usted sepa, cuatro factores que cambian la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Vale decir que la hemoglobina se sienta atraída por el oxígeno. ¿Ya? Hay cuatro factores que hacen cambiar esa afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Los cuatro factores son estos. El primero es la presión parcial de oxígeno, el segundo es el pH, el tercero es la temperatura y el cuarto es la presión de CO2. Vamos a ir desglosándolo uno a uno y lo vamos a ir tratando de entender. ¿Ya? Lo vamos a ir haciendo de a poco para que lo traten de entender y por favor pregúntenme si no entienden, porque si no, miren, se los digo así bien sencillo, si no cachan esta cuestión, todo el resto no lo van a cachar. Así que por favor entiendan muy bien esta cosa. ¿Ya? Así que dejen de ver lo que están viendo y pongan atención un ratito aquí. ¿Ya? Miren. Eh, hay un valor, ¿ya? Hay un valor, y esto uno lo puede graficar en estos tipos de gráficos, y ya les voy a explicar cómo se llaman, que se llama la P50. Ahí está, la P50. La P50 es la presión parcial de oxígeno a la cual está el 50% de las hemoglobinas saturadas. En español se refiere a cuánta presión de oxígeno, cuánta cantidad de oxígeno yo necesito para poder llenar el 50% de las hemoglobinas presentes en mi sangre. Ese valor se llama P50.
¿Cuánto oxígeno necesito para poder llenar, ¿cierto? Saturar, ¿cierto? Un 50% de las hemoglobinas presentes en mi sangre. Bueno, el valor de P50, de manera normal, ¿cierto? Por ejemplo, si yo les mido la P50 a ustedes, o me la mido a mí, cosa que haríamos en el colegio, pero no podemos, ¿cierto? Porque yo sé, hay una maquinita para medir la P50, pero bueno, ya no se puede. Si mediríamos la P50 nos daría más o menos un valor de 27, 26, 27 hasta 28, ¿sí? ¿Qué es lo normal? ¿Ya? En condiciones normales, más o menos yo necesito 27 milímetros de mercurio, que es la unidad de medida de la presión, 27 milímetros de mercurio para poder saturar el 50% de mi hemoglobina. Y eso es lo normal. Pero esa P50 y esta curva de la P50 se puede desplazar a la derecha o se puede desplazar a la izquierda. O sea, la P50 se puede correr más acá, más a la izquierda, o se puede correr más a la derecha. Si la P50 se corre más hacia la derecha, se va más hacia acá, quiere decir que yo necesito ahora más presión parcial de oxígeno para lograr el 50% de la saturación. Mientras yo más acá, mientras más a la derecha me voy, quiere decir que yo ahora necesito más presión parcial de oxígeno para lograr el 50% de la saturación. Y si yo la P50 la muevo a la izquierda, quiere decir que ahora necesito menos presión parcial de oxígeno para poder llegar al 50% de la saturación. ¿Ya? Entonces, más a la derecha la curva, quiere decir que yo necesito más presión parcial de oxígeno para lograr el 50% de saturación. Más hacia la izquierda, quiere decir que yo necesito menos cantidad de oxígeno para lograr el 50% ¿cuánto se llama? De la saturación. Ahora, cuando yo muevo la curva a la derecha, vale decir que necesito más presión parcial de oxígeno para poder lograr el 50% de la saturación de la hemoglobina, quiere decir que la hemoglobina ha perdido la afinidad por el oxígeno. Vale decir que mientras más a la derecha yo me vaya, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Ya? Disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Mientras yo más a la derecha me vaya, mi curva del P50 más a la derecha se vaya, me está indicando que hay menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y si yo más hacia y es obvio, ¿por qué disminuye? ¿Por qué hay menor afinidad hacia acá? Porque necesito más cantidad de oxígeno para lograr el 50% de la saturación. O sea, que tienen menos afinidad, porque por algo necesito más para lograr lo que antes lograba, que era el 50%. Ahora, si yo la curva de la P50 la corro a la izquierda, es todo lo contrario. Yo aumento, mientras más a la izquierda me voy, aumento la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Ya? De la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Sí? Cada vez que la curva se va más hacia la izquierda, quiere decir que está aumentando la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. O sea, que a la hemoglobina le gusta más el oxígeno, mientras yo más hacia la izquierda me voy en la curva. Y si yo más hacia la derecha me voy, quiere decir que a la hemoglobina ya no le gusta tanto el oxígeno. Pierde su afinidad. Bueno, la cosa es que estos valores de afinidad y de P50 pueden variar por 4 factores. Y vamos a ir desglosando uno a uno. El primero es la presión parcial de oxígeno. Como dice ahí, a mayor presión, mayor afinidad. Obvio. Si yo tengo mayor cantidad de oxígeno presente, más afinidad de la hemoglobina por el oxígeno va a haber. Entonces, mientras yo mayor cantidad de oxígeno tenga, mayor es la afinidad. Pregunta, si mientras mayor es la cantidad de oxígeno que yo tengo y por tanto mayor es la afinidad, la curva se mueve a la derecha o a la izquierda.
La afinidad es el gusto, por así decirlo, ¿cómo decirlo? Que se atraiga la hemoglobina por el oxígeno, que le llame la atención y se pegue con él. Eso es la afinidad. ¿Ya? Vuelvo a reiterar la pregunta, para todos, porque en una de esas no la escucharon. Si yo aumento la cantidad de oxígeno presente bueno, la cantidad de oxígeno presente. Y yo sé que mientras mayor cantidad de oxígeno haya, mayor afinidad va a haber. Pregunta, si hay mayor cantidad de oxígeno, ¿la curva se va a correr a la izquierda o a la derecha? Esa es mi pregunta. Si va a haber mayor cantidad de oxígeno, la curva, la P50, ¿se va a correr a la izquierda o a la derecha? A la izquierda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si genero mayor cantidad de oxígeno, aumento la afinidad, eso quiere decir que la curva se va a ir más hacia la izquierda. Ahora, ¿qué pasará si yo disminuyo la cantidad de oxígeno? ¿Qué pasa con la afinidad? Si disminuyo la cantidad de oxígeno, ¿qué pasa con la afinidad? ¿Aumenta o disminuye? Si yo disminuyo la concentración, si yo disminuyo la cantidad de oxígeno, disminuye la afinidad. Entonces, si disminuye la afinidad, la curva se va más hacia la derecha. ¿Me entiendes, no? Entonces, a eso voy. Más concentración de oxígeno, más afinidad. Si hay más afinidad, la curva se va más hacia la izquierda. Si ahora yo hago lo contrario, si disminuyo la cantidad de oxígeno, disminuye la afinidad. Si disminuye la afinidad, la curva se va más a la derecha. El pH. A mayor acidez, menor afinidad. Acuérdense del pH. La tablita del pH, ¿cierto? De 1 a 14, siendo el pH 7 el pH neutro. De 7 para abajo era ácido, siendo 7 el pH neutro, y de 7 para arriba era básico o alcalino. Yo sé que el pH de la sangre es más o menos 7, ¿no? Ese era el pH normal, 7. Si yo por alguna razón acidifico el pH de la sangre, o sea, me voy, por ejemplo, a pH, no sé, 5, me voy a hacer lo ácido, mientras mayor sea la acidez, o sea, mientras más hacia 1 me voy, ¿ya? O sea, más para acá me voy, mientras más sea la acidez, menor es la afinidad. Pregunta, si yo pongo, por ejemplo, no sé, sangre a pH 5, la P50, la curva, ¿se corre a la derecha o a la izquierda? Pregunto nuevamente, si yo pongo y quiero evaluar dónde está la P50 cuando pongo la sangre, no sé, a pH 5, que es un pH ácido. La curva se corre a la derecha o a la izquierda. A la derecha, ¿cierto? ¿Por qué se corre a la derecha? Porque mientras más ácido, menos afinidad hay. Por lo tanto, la curva se corre a la derecha. ¿Se fijan? ¿Qué causa acidez ¿cuánto se llama? En la sangre. Bueno, una de las causas de la acidez es la cantidad de CO2 que hay en la sangre, y eso lo vamos a entender más adelante, ¿ya? Pero una de las principales causas de generar acidez en la sangre, o una de las principales causas para poder generar acidez en la sangre, es el ejercicio. Conclusión, el ejercicio hace mal. No, mentira, pero sí, eso es como la explicación para los flojos, ¿cierto? Pero, no, una de las grandes causas de generar acidez en la sangre es por el ejercicio, ¿ya? Pero más adelante lo vamos a ver cuando veamos al dióxido de carbono con más detalle, ¿vale? Ya. Tercer componente, la temperatura. Mientras más temperatura usted tenga, menor es la afinidad. ¿Qué pasaría si usted eleva la temperatura de su sangre? Por ejemplo, no sé, po, la pone a 38, la temperatura de la sangre es 37, ¿no? ¿Qué pasa si usted la sube a 39? La curva, ¿se corre a la derecha o a la izquierda? Si usted
Si usted sube la temperatura de su sangre, por ejemplo, de la normalidad, que son 37 grados Celsius, usted la sube, no sé, a 39. La curva de la P50 se corre a la derecha o a la izquierda. ¿Para dónde se corre? ¿Para dónde se corre la curva? Para la derecha. ¿Por qué? Porque disminuye la afinidad. Pues mientras más temperatura usted tenga, menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y la otra gran característica, y esta es como súper rara, y los voy a hacer reflexionar y probablemente les explote la cabeza si es que les gusta obviamente esto y están así como metidos en esta cuestión, van a ser así como, oh, ¿ya? Pero bueno, esperemos que así sea. La presión de CO2. Mientras mayor cantidad de CO2 haya, menor es la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Pregunta, si en mi sangre hay mucho CO2, ¿mi curva de la P50 se corre a la derecha o a la izquierda? Si en mi sangre hay mucho CO2, la curva de la saturación de la hemoglobina se corre a la derecha o a la izquierda. A la derecha. Entonces yo ahora les hago la siguiente pregunta. Muy bien, exactamente, porque disminuye la afinidad. Ahora yo les hago la siguiente pregunta. ¿Y por qué cuando aumenta el CO2, la hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno? ¿Qué tiene que ver el CO2 aquí de que la hemoglobina pierda la afinidad? O sea que, en otras palabras, te estoy diciendo lo siguiente. Supongamos que la hemoglobina es tu pololo o tu polola. ¿Ya? La hemoglobina es tu pololo o tu polola. Y resulta que se supone que la hemoglobina está pololeando con el oxígeno. Y se llevan súper bien. Pero parece que cuando aparece el CO2, esta cuestión en vez de estar con él, se entiende a ir con él. O, ¿cierto? O sea, hasta qué tóxico, ¿cierto? Qué tóxico, ¿cierto? ¿Cómo puede ser así, qué ordinario, ¿cierto? Bueno, pues, aunque ustedes no lo crean, ¿cierto? Hasta aquí en la sangre, ¿cierto? Ocurren estas medias infidelidades y medias unas cuestiones de mirar para el lado, ¿cierto? Pasa aquí, ¿ya? Claro, aquí parece ser, ¿cierto? A lo mejor el CO2 es más corpulento, ¿cierto? A lo mejor tiene más plata, a lo mejor es más bonito, ¿cierto? Que el oxígeno y le llama más la atención y la hemoglobina se confunde, parece, ¿cierto? Y se va con él. Ah, resulta, ¿cierto? Y es confuso porque si ustedes lo piensan, y una cuestión muy sencilla, ¿cuál es el gas que a nosotros nos sirve para poder vivir? Esto, ¿no? Este es el gas que nosotros necesitamos para poder vivir. Sin oxígeno nosotros no vivimos. Entonces, ¿alguien me podría explicar por qué, ah, cuando aparece esta cuestión, que es tóxica, que no nos hace bien, la hemoglobina parece que se tiende a ir más con él y dejar y patear al oxígeno? ¿Alguien me puede explicar qué estaba pensando Dios cuando hizo este sistema? ¿Alguien me podría explicar o tal vez adentrarse a poderlo explicar? Ofrezco décimas. ¿Alguien me podría dar una idea, ¿cierto? De que el día que Diosito estaba creando esto, qué estaba pensando, qué piscola se tomó cuando creó esta cuestión? ¿Alguien me podría explicar qué estaba pensando? Eh, eh, no, no. No, no, en realidad es que en realidad es una pregunta bien capciosa y es complicada. No, en realidad no debería haberla preguntado. Bueno, pasa lo siguiente. eh, pasa lo siguiente, que resulta, y esto es como, eh, vamos a pelar, ¿ya? Vamos a hacer un pelambre biológico. A la hemoglobina le encanta el oxígeno, pero le encanta el oxígeno cuando hay puro oxígeno, ¿no? Porque en realidad la hemoglobina está enamorada del CO2. Entonces, cuando aparece el CO2, la hemoglobina corre a sus brazos y se tiende a pegar más con él. En otras palabras, a la hemoglobina le gusta más el CO2 que el oxígeno. Si usted los pone juntos, CO2 y oxígeno, la hemoglobina se tiende a pegar más con el CO2 que con el oxígeno. ¿Sí? Tal vez eso le suene parecido a usted en su vida amorosa, pero bueno, lamentablemente, a lo mejor usted es el oxígeno de la relación, pero probablemente
y lo terminaron pateando, ¿cierto? Y probablemente, bueno, lamentablemente es así, pero esta es la mensa teleserie, ¿cierto? De biológica que ocurre dentro de la sangre. Y eso es lo que pasa. ¿La hemoglobina le gusta el oxígeno? Sí, y le gusta mucho, pero cuando está solo el oxígeno. Porque si aparece el CO2, lamentablemente el oxígeno no tiene por dónde, ¿cierto? Porque en realidad a lo mejor el oxígeno es bonito, pero este otro es más bonito y tiene plata. Entonces es como, el oxígeno, la hemoglobina, ¿cierto? Se junta con él. Entonces, y por eso lamentablemente patea el oxígeno y se tiende a quedar con el CO2. En resumidas cuentas, la hemoglobina siente más afinidad por el CO2 que por el oxígeno. Parece raro, porque parece ser como que, ¿y cómo? Entonces, si el oxígeno es el que a mí me sirve. Sí, parece raro, pero tiene un sentido de ser así, que lo vamos a explicar en un momentito más, ¿vale? Entonces, tiene un sentido de que así sea, pero lo vamos a explicar en un ratito más. Entonces, ya se dan cuenta, ¿cierto? Ni las turcas del Mega son tan buenas como ¿cuánto se llama? Esta como Pasión de Gavilán y todas esas cuestiones, ¿cierto? Como esta mansa teleserie entre la hemoglobina y el CO2 y el oxígeno, ¿ya? Entonces, mientras mayor cantidad de CO2 haya en mi sangre, la hemoglobina se va a tender ahí con el CO2 y ya no va a pescar tanto el oxígeno y por eso va a disminuir su afinidad. ¿Estás fijando, no? Y eso es fome, pero bueno, así es. Y por tanto la curva se va a ir más hacia la derecha. ¿Sí? Fíjense, queda claro estas razones de por qué la curva se va para la derecha o para la izquierda. ¿Se entiende la idea de cómo está regulado este sistema de mover las cuestiones para la derecha y para la izquierda? Ya, ok. Entonces, ya saben que mover más a la derecha implica menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, mover la curva a la izquierda es aumentar su afinidad. Y las cosas, por ejemplo, la acidez mueve la curva a la derecha. Mientras más acidez usted tenga, mientras más ácida es su sangre, ¿cierto? Menos afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Mientras más temperatura haya en su sangre, menos afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Mientras más CO2 haya en su sangre, menos afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Sí? Tal vez, como les dije yo, alguien se sintió identificado, a lo mejor usted es el oxígeno de la relación, o tal vez usted es el CO2, podría ser, ¿eh? Pero bueno, o tal vez usted está en los zapatos de la hemoglobina, pero bueno, ahí ya no me meto en esos temas son personales. Pero bueno, con eso uno podría ya entiende cómo se mueven las curvas de la P50 para la derecha y para la izquierda, y ya entendemos más o menos las razones de por qué. Bien, fíjense ahora en lo siguiente. Fíjense en este grafiquito que está acá. Bueno, acá más o menos define lo mismo de la P50. Recuerden que la P50 es cuánta presión de oxígeno usted necesita para llegar al 50% de hemoglobina saturada. Y usted en la curva azul tiene la hemoglobina. ¿Sí? Fíjense que la hemoglobina tiene una P50 de 26. O sea, más o menos usted necesita 26, 27. Bueno, en este caso está medido en Torricelli, pero en milímetros de mercurio, en torricheles, hasta en pascales lo puede medir, ¿cierto? Más o menos, esa es la media, 26. Esa es la P50 normal, que si yo se las mediría ahora, me la mido a mí, ¿cierto? Esa es la P50 normal, ¿cierto? La curva está normal, no está ni más a la derecha ni más a la izquierda. Pero fíjense en lo siguiente. Hay otra globina parecida que se llama mioglobina. Y fíjense la mioglobina. La mioglobina tiene una P50 de 2,8, prácticamente 10 veces menos que la hemoglobina. Por eso la curva está hacia la izquierda. Eso quiere decir que la mioglobina necesita muy poquito oxígeno para lograr el 50% de su saturación. Pregunta. No, antes de pregunta. La mioglobina y la hemoglobina son proteínas de transporte de oxígeno que están presentes en nuestro cuerpo. La hemoglobina está en la sangre. Pregunta, ¿dónde está la mioglobina que usted y yo tenemos?
¿Dónde está ubicada la mioglobina? ¿En qué tejido de mi cuerpo podrá estar ubicada la mioglobina? Porque ya les dije que están las dos en mi cuerpo y en el tuyo también. ¿En dónde estará ubicada la mioglobina que tiene esta P50 tan bajita? Pregunto, para que alguien me conteste. ¿En dónde estará ubicada la mioglobina? ¿No saben? En realidad es muy sencillo. La mioglobina, a ver, a ver si alguien la achuntó, ni idea, no la achuntó. La mioglobina está ubicada en los músculos, ¿ya? En los músculos de mi cuerpo, y del tuyo también, está la mioglobina. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué la mioglobina tendrá una P50 tan baja y está en los músculos? Súper sencillo, porque los músculos para poder contraerse necesitan energía. Y para poder generar energía necesitan oxígeno. Ah, y ahí está la razón. Vale decir que los músculos son el tejido de mi cuerpo que necesitan más cantidad de oxígeno para poder funcionar. Entonces, por eso, Tatita Dios les creó esta mioglobina, ¿cierto? Que es súper buena para poder llevar oxígeno y con poquito oxígeno ya se saturan, ¿cierto? Y se los puede entregar rápidamente a los músculos para que funcionen. Fíjense, el poder contraer los músculos para poder caminar, para poder mover un brazo, para escribir, ¿cierto? Para poder hacer ejercicio. Todos son músculos y esos músculos se tienen que contraer y rápido. Y, y por tanto, como se tienen que contraer rápido, la contracción muscular necesita de energía. Y bueno, esa energía ¿de dónde viene? De la bueno, viene de las mitocondrias en realidad, viene de ahí de la generación de energía, de ATP, que lo vamos a ver más adelante, pero las mitocondrias necesitan benzina para poder funcionar. ¿Y cuál es la benzina de las mitocondrias? El oxígeno. ¿Cómo llega ese oxígeno a las mitocondrias? A través de la mioglobina. Por eso están estas dos proteínas transportadoras de oxígeno. ¿Ya? Para que lo tengáis. Bien, entonces ya sabemos que existen dos proteínas transportadoras de oxígeno, mioglobina, que tiene una P50 súper bajita, vale decir que con poquito oxígeno ya se satura, o sea, es muy eficiente, ¿cierto? Y la hemoglobina que es más, o sea, no es que no sea tan eficiente, pero es más normal, ¿cierto? No está tan, la curva no es tan hacia la izquierda, sino que es esta curva que ya conocemos que es la azulita. Ahora, como ya les decía, ¿cierto? Hay factores que logran mover la P50 a la derecha o a la izquierda, ¿cierto? Y ya sabemos cuáles son. La presión parcial de anhidro carbónico, que es el CO2, el anhidro carbónico es el CO2, o dióxido de carbono, que es lo mismo. El anhídrido carbónico, ¿cierto? Que es el CO2, o dióxido de carbono, como ustedes quieran llamar. Ya sabemos que cuando hay aumento del CO2, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Acuérdense de eso, ¿cierto? Más CO2, vamos a anotar acá, más CO2, menor afinidad, ¿cierto? De hemoglobina por oxígeno. ¿Ya? Acuérdense de eso. Acuérdense que a la hemoglobina le gusta más el CO2 que el oxígeno. Cuando usted tiene pH, acuérdese, mientras más mayor acidez, ¿cierto? Mayor acidez, menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Mm? Menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. La temperatura, mientras más temperatura, menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y esto usted se lo tiene que saber muy bien, ¿ya? De la hemoglobina por el oxígeno. Este es el quinto factor que no les había dicho. El 2,3 fosfoglicerato, que es eh, un precursor del metabolismo celular, eh, pero pasa lo mismo que en el caso anterior. Mientras mayor cantidad de difosfoglicerato, que el DPG, ¿ya? Menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno.
menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y, y esto es lo que quiero que conversemos y lo conversemos ahora. El monóxido de carbono. ¿Alguien lo conoce? El CO, el monóxido de carbono. ¿Alguien lo ha escuchado alguna vez en la tele, en la radio, en internet, lo ha leído, en Instagram, alguna cosa? El monóxido de carbono, ¿alguien lo cacha? Ya. Sí. ¿Qué es el monóxido de carbono? ¿Alguien sabe lo que es? O más que sepa lo que es químicamente hablando, mi pregunta va más hacia qué es lo que causa o qué es lo que podría causar el monóxido de carbono. Si es que alguien sabe, no sé. Pregunto para escuchar sus opiniones. ¿Alguien sabe qué hace el monóxido de carbono? O algo más sencillo. ¿Alguien sabe de dónde sale el monóxido de carbono? Es tóxico, ¿cierto? Efectivamente, pues, es tóxico. Y súper tóxico. Como dices tú, nos puede matar, efectivamente. Ahora vamos a entender por qué. ¿Alguien sabe de dónde diablos sale el monóxido de carbono? Por ejemplo, ¿haciendo qué yo puedo obtener eh, monóxido de carbono? Claro, dice en el calefón. Pero el calefón, ¿cierto? Tiene una llama, ¿cierto? Es exactamente. Es con respecto a las combustiones. Cuando usted hace combustión, ¿sí? Cuando usted hace una combustión, por ejemplo, no sé, po, prende una estufa, eh, prende, no sé, el mismo auto, ¿sí? Echa a andar el auto, hace combustión. Cuando se hace combustión, prende la cocina, ¿cierto? La gente que tiene estas hogueras, estas estufas a leña, ¿cierto? Le pone palo y la prende, también ahí hay combustión, y desde ahí se genera monóxido de carbono. ¿Qué es lo malo del monóxido de carbono? Se preguntarán ustedes. ¿Que es tóxico? Sí, pero ¿por qué es tóxico? Primero, porque el monóxido de carbono es inoloro e incoloro. Vale decir que usted no tiene idea que está, en este momento podría estar respirando monóxido de carbono y usted no tiene idea porque no tiene olor a nada. Eso se refiere a que es inoloro. Y también es incoloro, o sea, no tiene color. No es un gas azul o verde, no, es un gas transparente y no se ve. Entonces, usted en este preciso momento podría estar aspirando, eh, ¿cuánto se llama? Monóxido de carbono y no tiene idea que lo está haciendo, hasta que ya es muy tarde. Justamente el gas, ¿cierto? El gas de tubo, ¿cierto? Generalmente les ponen olor, exactamente, les ponen olor al gas, justamente para que uno se dé cuenta, y es un olor bastante desagradable. Pero en general, ¿cierto? Los gases pocos tienen olor. El propano, ¿cierto? Esas cosas tampoco tienen olor, pero esta cosa, el monóxido de carbono, ¿cierto? Es uno de los gases interesantes que no tiene olor. Pero ¿qué es lo más interesante? Lo más interesante es que, ¿cachan? Y aquí con esto voy a terminar la comedia. Yo tengo aquí la hemoglobina. Ya sabemos que cuando está la hemoglobina con el oxígeno solito, hay amor, ¿cierto? Aquí entre ellos dos, onda. Pero aparece el CO2 y ya el oxígeno, ¿cierto? Como que, ya, y me quedo con el CO2. Pero cuando aparece el monóxido de carbono, la hemoglobina, pero se pega, pero al tiro al monóxido de carbono. Vale decir, la hemoglobina tiene demasiada afinidad por el monóxido de carbono, que es un gas extremadamente tóxico, mucho más que por el CO2 y muchísimo más que por el oxígeno. ¿Ya? A ese nivel. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que la hemoglobina le encanta, le fascina, es como una cuestión así desesperante por la hemoglobina, pegarse, cuando aparece el monóxido de carbono, pegarse con él, porque tienen demasiada afinidad. De hecho, claro, ahora ya es como, ya esto es demasiado, esto ya es un cuadrado amoroso, ¿cierto? Demasiado. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que cuando aparece el monóxido de carbono, la hemoglobina se vuelve loca y patea el oxígeno, patea el dióxido de carbono y se pega con el monóxido de carbono. Y aquí viene lo fome y lo grave. Y por eso es tan grave oler monóxido de carbono. Porque
La unión de la hemoglobina por el oxígeno, yo les dije que era reversible, vale decir, así como se juntan, se pueden separar. La unión de la hemoglobina con el CO2 también es reversible, así como se juntan, se pueden separar. Pero la unión de la hemoglobina con el monóxido de carbono es una unión irreversible. Vale decir que cuando estos dos se juntan, el amor es tanto entre ellos que no se pueden despegar después. Se pegan la hemoglobina y el oxígeno y después no hay forma de despegarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la hemoglobina, la vamos a anotar acá abajo, se junta con el monóxido de carbono, forman una unión irreversible que se llama carboxihemoglobina. ¿Ya? Carboxihemoglobina. ¿Y qué pasa? Que como la unión es irreversible, ¿cierto? La unión es irreversible. Piensen lo siguiente, acuérdense que en la hemoglobina están los grupos hemo, y en esos grupos hemo se supone que tiene que viajar el oxígeno. Pero ahora, cuando está presente el monóxido de carbono, el espacio para el oxígeno, que son estos grupos hemo, está ocupado por el monóxido de carbono y de manera irreversible. O sea, esos dos se pegaron y ya no se pueden separar. Entonces el oxígeno ya no tiene por dónde viajar, po. Entonces, por más que usted respire y respire y respire oxígeno, da lo mismo, porque el oxígeno no va a poder viajar a través de su sangre, porque todas sus hemoglobinas están ocupadas, todos los grupos hemos de las hemoglobinas, ¿cierto? Están ocupadas por este intruso que es el monóxido de carbono. Resultado, la gente se muere por una intoxicación por monóxido de carbono y se muere ahogada, porque las personas después ya no pueden respirar, porque por más que respiren, ¿cierto? Ya el monóxido de carbono está tapando, ¿cierto? Todos los grupos hemo de la hemoglobina y el oxígeno ya no tiene por dónde viajar. Entonces, como ya no tiene por dónde viajar, una persona ya no recibe más oxígeno en sus células y se muere. Así de sencillo es esto. Por eso el monóxido de carbono es tan complicado y es tan peligroso, ¿sí? Por eso, ahora que es invierno, ¿cierto? Por eso ahora que hace frío y que todo el mundo prende estufa y que todo el mundo prende las hogueras y que todo, ya, ok, si nadie le dice que eso no está bien. El punto es que cada vez que usted hace eso, usted está generando combustión y ahora que ya sabe que desde la combustión aparece el monóxido de carbono, claramente usted no se puede encerrar en una pieza sin ventilación con una estufa ahí. Por mucho que sea muy rico y todo lo demás, si va a ser una estufa, me refiero a una estufa a gas, porque si es una estufa eléctrica eso da lo mismo, pero si es una estufa a gas, ¿cierto? Me refiero a con combustión, o se ponen estas hogueras, ¿cierto? Usted no puede encerrarse en cuatro paredes y con la cuestión ahí, por mucho que sea muy abrigadito y todo lo demás, porque está saliendo este invasor que usted no se da cuenta que sale, que es el monóxido de carbono, y usted lo está aspirando. Y cada vez que usted lo está aspirando, sus hemoglobinas se vuelven locas y se pegan a él y dejan de viajar oxígenos dentro de sus hemoglobinas. Si ya es demasiada la aspiración de monóxido de carbono, ¿cierto? Usted finalmente, ¿cierto? Ya no va a haber espacio para el oxígeno y usted lamentablemente se va a terminar muriendo. Y se va a terminar muriendo por una intoxicación, ¿ya? Una intoxicación que es irreversible, ¿cierto? Y bueno, lamentablemente va a terminar, como ya le dije, en la cama de palos, ¿sí? Para que lo sepa, ¿ya? Exacto, cuando los incendios, ¿cierto? O sea, hay alguien que es bombero, le gustaría ser bombero, ¿cierto? Los incendios, eso es pero horrible, porque hay monóxido de carbono, pero por todos lados, y hay combustión, ¿cierto? Eh, por todos lados. Entonces, por eso de repente tienen que evacuar, más allá de que, obvio, porque el fuego, ¿cierto? Y puede quemar a la gente y matarlo, también por la cantidad de monóxido de carbono que hay en el aire. Y eso es súper complicado, ¿se fijan? Por eso es tan complejo, ¿cierto? Cuando hay incendios por todos lados y hay una nube de humo, ¿cierto? Arriba de las ciudades, porque
y prácticamente el ambiente se vuelve irrespirable y de la cabeza, es importante justamente por eso, porque hay mucho monóxido de carbono en el ambiente y es peligroso salir así, ¿sí? Claro, los bomberos, ¿cierto? Se tienen que estar exponiendo, por eso los bomberos ocupan oxígeno, y tienen que andar con sus mascarillas de oxígeno, ¿cierto? Porque si no, la cantidad de monóxido es tal que se terminarían desmayando, ¿cierto? Y muriendo ahí mismo, ¿te fijas? Bien, entonces, conclusión. Si usted se quiere matar, no, no, esa no es la conclusión, ¿cierto? Pero la conclusión es súper sencilla. La hemoglobina era una proteína que tenía amor, no, en realidad casi no es ni amor, así como un cariño, una estima por el oxígeno, tiene un amor un poco más grande por el CO2, pero ya la cuestión es así un amor enfermizo por el monóxido de carbono. Evidentemente el monóxido de carbono en teoría no debería aparecer, nunca, jamás, ¿cierto? Pero cuando aparece pasa esto que la hemoglobina con el monóxido, ¿cierto? Se juntan en una unión irreversible, formando carboxihemoglobina, quitándole el espacio de viaje al oxígeno a través de la misma hemoglobina y por tanto como ya no hay espacio por donde viajar, las personas, ¿cierto? Se mueren intoxicadas. ¿Sí? Por lo tanto, ese es, es como la gran conclusión que quiero que les quede en su cabecita y no lo olviden. ¿Ya? Así también fíjense por favor en este grafiquillo de acá. Fíjense, miren. La curva roja, en este caso, es la curva de la P50 normal, a un pH 7,6. Es el pH de la sangre normal. Pero fíjense, yo lo acidifiqué, ¿cuánto? 0,4, la nada misma, ¿cierto? Desde 7,6 a 7,2. Y fíjense cuánto cambió la curva de afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Se fijan, no? Entonces, estos cambios de pH, de temperatura, en fin, generan mucho desplazamiento de las curvas de afinidad de hemoglobina por el oxígeno hacia la derecha o hacia la izquierda. Por eso es tan grave, por ejemplo, modificarle el pH a la sangre. Si usted se le acidifica el pH, está en peligro de morirse. Así de brígido es esto, así de complicado es esta cuestión. ¿Por qué? Porque si a usted se le acidifica la sangre, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno se pierde o va disminuyendo, y eso implica que cada vez le cuesta más a la hemoglobina llevar el oxígeno, porque pierde su afinidad, pues ya no le llama tanto la atención. Entonces eh, cada vez a la hemoglobina le cuesta más llevar el oxígeno consigo. ¿Te fijas? Entonces ahí tienen una buena idea y una razón de por qué. ¿Te fijas? ¿Por qué será? Y con esto terminamos. Lo mismo, la estufa a parafina, cualquier cosa que haga combustión es lo mismo. Con esta pregunta terminamos y nos vamos. Pregunta, ¿por qué cuando uno va en la mañana, o iba en realidad en la mañana, en una micro llena de gente, con las ventanas cerradas, duele la cabeza y, y como que uno se marea y cosas por el estilo? ¿Qué pasará con respecto a esto que estábamos viendo? En esa micro pasada a cuerpo, ¿verdad? Lleno de personas con las ventanas cerradas. Exactamente. No hay tanto oxígeno y hay más CO2. Todo el mundo está respirando. Entonces, en ese ambiente cerrado hay mucho CO2 y la hemoglobina, ¿cierto?, tiende a juntarse más con él y deja de mover oxígeno y usted se empieza a marear. ¿Se fijan? Se empieza a marear, ¿cierto? Porque hay poco oxígeno y le duele la cabeza y se siente mal. ¿Se fijan? Por eso es lo que está pasando en ese momento. ¿Se fijan? Entonces, si alguna vez volvemos al colegio, ¿cierto? ¿Se acuerda de eso cuando viaje en la micro? Eh, de que por qué pasa lo que pasa. ¿Mm? Ya pues, chiquillos, eso por hoy.